Muy buenas tardes, hermanos. Acompáñeme, por favor. Vamos a leer la Escritura. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Que el Señor nos bendiga grandemente con su presencia y la lectura de su palabra. A menudo, en círculos cristianos, cuando nos enteramos de que un hermano o una hermana cometió un error, un pecado, porque el creyente peca aún, ¿verdad, hermanos? O ya no peca el creyente. Recordemos que dentro de nosotros se libra una batalla de la carne contra el espíritu, el hombre viejo contra el hombre nuevo. Batallan entre sí. Y cuando nos descuidamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Escritura y nos apartamos sistemáticamente de la bendición de estar cerca del Señor, nos debilitamos. Y todo el que se debilita está propenso a ofender a su Señor en cualquier momento y cometer un pecado. Cuando nos enteramos de alguien así, se escucha decir: este hermano, esta hermana cayó de la gracia, perdió su salvación. ¿Lo han escuchado ustedes? Se escucha a menudo. Y toman el pasaje que hemos leído de Gálatas capítulo 5, versículo 4, donde leímos que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Toman este versículo para decir esa afirmación de que tal creyente cayó de la gracia, perdió su salvación. Pero ¿estarán diciendo una verdad a la luz de la Escritura o se estarán apoyando en otro de los versículos mal interpretados? Sabemos de que un texto analizado fuera de su contexto solo nos sirve para pretexto. Y para averiguar, hermanos, lo que verdaderamente significa el sentido de este texto, como hemos venido escuchando,
tenemos que leer, analizar, meditar el versículo, pero dentro de su contexto. El contexto anterior y el contexto posterior, el contexto probablemente de todo el libro donde aparezca este texto, y si es posible analizarlo a la luz de los 66 libros inspirados. Porque la Escritura no se contradice nunca, la Escritura se complementa siempre. En primer lugar, hermanos, el tema de esta carta a los Gálatas es la salvación por gracia. Ese es el tema general de la carta a los Gálatas. Esta provincia de Galacia, mis hermanos, estaba donde ahora es conocido por Asia Menor. Y esta carta fue dirigida a un grupo de iglesias en las cuales el apóstol Pablo trabajó allí en su primero y en su tercer viaje misionero. El propósito de la carta: en el mensaje del Evangelio se convirtieron judíos, primeramente. Pero luego el Evangelio se fue extendiendo y llegó a lugares donde los gentiles escucharon el Evangelio y empezaron a haber conversiones de gentiles. Y esa conversión de gentiles empezó, hermanos, a dar discusiones entre ellos. ¿Cuál debía de ser la relación de los gentiles con la ley de Moisés? ¿Y qué acerca de los gentiles con el rito de la circuncisión que se practicaba en la religión judía? Discusiones como, por ejemplo, ¿era suficiente la sola fe en el Señor Jesucristo? ¿Eran necesarias las obras legales para completar la justificación? Todas esas discusiones se daban. ¿Y qué de la comunión en la mesa? Recordemos el trasfondo cultural de los judíos. Ellos no se relacionaban con gentiles. Mucho menos se sentaban a la mesa con un gentil. Y ahora estaba cambiando todo y allí se daban esas discusiones. ¿Cómo va a ser posible eso? Bueno, el apóstol Pablo predicó un evangelio puro. El evangelio predicado por el apóstol Pablo era de que la salvación era única y exclusivamente en la persona y obra del Señor Jesucristo. Cuando escribía a los Efesios, él escribió: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿la fe en qué o en quién? Definitivamente la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. En sus cartas pastorales, él fue claro, él fue contundente, diciendo de que no había ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre.
Y en el libro histórico, hermanos, de los Hechos, escrito por el historiador Lucas, encontramos una verdad universal del Evangelio. Esa verdad maravillosa, hermanos, que nos indica de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Ese es el fundamento del Evangelio. Y el tema de la Escritura, hermanos, desde el inicio hasta el final, habla de la gracia y de la fe. Y en el Antiguo Testamento las profecías empezaban a señalar y a apuntar al tiempo en que vendría el Hijo de Dios a consumar esas profecías. El tema universal, por ejemplo, el profeta Habacuc habló: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y esta misma verdad, hermanos, la leemos en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas y en la epístola a los hebreos. El justo por la fe vivirá. Ahí está el tema central de toda la Escritura. El justo por la fe en el Señor Jesucristo. El que ha puesto su fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, la Escritura aclara y afirma que vivirá. Eso dice la Escritura. En el evangelio puro que predicó el apóstol Pablo, no entraba nunca la observancia de la ley. Llegaron noticias a oídos del apóstol de falsos maestros que venían de la iglesia de Jerusalén, y ellos venían diciendo que eran enviados por Jacobo. El hermano del Señor Jesucristo que estaba trabajando en esa iglesia. Y ellos venían diciendo que la sola fe en Cristo no era suficiente, que había que agregar obras, que había que observar la ley y que se tenían que someter al rito de la circuncisión. Esa era la enseñanza de los judaizantes. Y ese problema como que está resurgiendo nuevamente ahora. Ha existido siempre. Pero en estos postreros tiempos ese problema está surgiendo. Cuando analizamos y hablamos del problema de textos mal interpretados, podríamos hablar a la ligera de ese problema, pero no, hermanos. Tenemos que encarar el problema porque, en primer lugar, textos mal interpretados dan lugar a discusiones entre hermanos, molestias, enojos entre hermanos, separaciones de grupos y, por último, división en la iglesia local y también, hermanos, divisiones a nivel de iglesias. Tenemos que estar conscientes de que el enemigo trabaja de una manera inadvertida para muchos,
Pero al darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, nos percatamos la manera en que Él trabaja. Preocupa, sí, pero luego cuando viene la palabra del Señor, cuando Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, eso nos anima. Y la iglesia es llamada a predicar la verdad de Dios, a llevar la luz de la palabra del Señor, y cuando la luz llega, mis hermanos, las tinieblas se desvanecen. La obra del enemigo ya no avanza. Somos llamados, pues, a predicar la verdad de Dios. A estos recién convertidos se les indicaba que tenían que circuncidarse, tenían que guardar la ley. Esta enseñanza, hermanos, destruía el fundamento mismo del Evangelio. Destruía el fundamento mismo del Evangelio. Si se le hubiera prestado la debida atención, el cristianismo hubiera acabado como una secta del judaísmo, una extensión de la religión judía. ¿Serían esos los planes del Señor? Definitivamente que no. Formas en que se presentó la oposición. Esto lo leemos al leer la carta a los Gálatas desde el capítulo 1 en adelante. Los judaizantes, hermanos, atacaban la afirmación del apóstol Pablo de que él era apóstol del Señor Jesucristo, enviado hacia los gentiles. Atacaban la autoridad del apóstol Pablo, porque ellos sabían que si minaban la autoridad del apóstol Pablo, destruirían sus enseñanzas. Vemos eso en nuestros días. Se ataca la autoridad de fulano, del hermano fulano, del hermano sutano. Porque si lo desacreditamos, como que lo hacemos a un lado. Nos hace estorbo. No está cumpliendo los fines que yo necesito que cumpla. Eso pensaban los judaizantes del apóstol Pablo. Ellos afirmaban que la ley era necesaria para una vida recta. No nos apartamos de esa verdad. Pero sabemos, hermanos, de que la ley fue dada para mostrar la pecaminosidad que había en nosotros. Porque la ley nadie la pudo cumplir a excepción del Señor Jesucristo. Por más que se esforzaban los hombres, los judíos por cumplir la ley, fallaban en tan solo quizá un punto. Pero sabemos nosotros que si alguien se quería justificar por la ley, tenía que cumplir toda la ley. Si fallaba tan solo en un punto, se hacía culpable de toda. Así lo habla Santiago en su carta. Vivir sin ley, decían ellos, conducía a la anarquía, a la inmoralidad. Pablo refutaba, hermanos, el apóstol Pablo refutaba estas enseñanzas. Que eso no era cierto, sino que enseñaba que para no vivir en anarquía, en inmoralidad, era necesario una vida llena del Espíritu. Por eso en la carta a los Gálatas encontramos repetidas veces
cuando Él dice andad en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y cuando andamos y vivimos en el Espíritu, hermanos, somos dirigidos por Dios y hacemos lo que a Él le agrada. Nos sometemos en obediencia a su voluntad y jamás faltaremos para ofenderle a Él. Hoy, como dije anteriormente, se dan las mismas enseñanzas carismáticas en todos lados. Sectas, religiones, congregación aquí, congregación allá. La enseñanza de agregar algo más a la fe, que solo la fe en el Señor Jesucristo no es necesaria. El hombre tiene que hacer algo. El individuo tiene que complementar para ganarse el favor de Dios. Ya sea buenas obras, observar la ley, agregar el bautismo cristiano para complementar salvación, y podríamos enunciar muchas cosas que se enseñan hoy en día. Los gálatas con estas enseñanzas estaban perturbados, estaban vacilantes, estaban confundidos. Y Pablo escribe esta carta dirigida a estos hombres vacilantes, perturbados por los falsos maestros y las falsas enseñanzas. En el versículo 1 leímos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad que nos habla el apóstol Pablo y que él escribió a los Gálatas, no se refería a la pena ni al poder del pecado, sino de la ley y de su maldición. Y en esta carta el apóstol Pablo les indica, les enseña a los Gálatas que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de la ley y de su maldición. Capítulo 4, versículos 4 y 5, siempre de esta misma carta a los Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Capítulo 3, versículos 10 en adelante. Gálatas 3:10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Todos comprendemos
el significado de la palabra redimir, ¿verdad? Libertar. Libertar mediante un precio. Cuando la Escritura habla de redención, el Señor pagó un precio porque estábamos vendidos ahí como esclavos. Éramos esclavos. Él pagó un precio y nos sacó de ese lugar. Y no solamente nos sacó, sino que nos dio libertad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos hizo libres. Este pasaje nos habla de un yugo de esclavitud. ¿A qué se refiere? En este pasaje se refiere a las obras de la ley. Era un duro yugo de esclavitud que nadie podía cumplir. Se esforzaban, se esmeraban y no lo podían cumplir. ¿Qué pensamientos tendrían ellos de que estaban poniendo lo mejor de su parte, pero no podían cumplir la ley? En realidad, hermanos, la persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en la posición de esclavo, definitivamente. La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en la posición de esclavo. Mientras que la persona que hace de la gracia el principio de su vida es libre. Entonces Pablo les ponía la ley y la gracia en balanza. Ustedes ya probaron la ley y saben a qué me refiero. Ese yugo de esclavitud que ni ustedes ni sus padres la pudieron llevar. Y por el otro lado, la gracia, la misericordia de Dios, manifestada en su Hijo, el Señor Jesucristo. El camino de la ley hace, hermanos, que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano. Dependa exclusivamente del esfuerzo humano. Se esforzaban los judíos y no podían cumplirla. Leímos en el capítulo 3, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que la cumpliera. Si la justificación, si la salvación fuera por la ley, hermanos, ¿habrían salvos? Pregunto yo. Nadie la pudo cumplir, no habían salvos. El único salvo, el Señor Jesucristo, pero Él era Dios, Él es Dios. Él la cumplió en la cabalidad. Muy bien, hermanos. Ahora el que toma el camino de la gracia simplemente se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. Y escuchamos hace un momento el ejemplo del publicano. Él no se estaba justificando a sí mismo.
Él se sentía indigno delante de Dios, así como nos sentimos nosotros cuando llegamos al Señor Jesucristo. No teníamos nada bueno. No podíamos decir como el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de toda mi ganancia, etcétera. El que toma el camino de la gracia se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. Eso fue lo que hizo el publicano cuando dijo, Dios, y ni se atrevía a ver hacia arriba. Imagínense lo indigno que se sentía. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa fue nuestra confesión cuando llegamos al Señor Jesucristo, hermanos. Y bendito el nombre del Señor, porque así como el publicano, fuimos justificados. Gracias al amor de Dios y la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esta verdad, hermanos, de lo que se enseñaba por parte de los judaizantes desencadenó un gran problema y terminó en el concilio allá en Jerusalén. Leamos un poquito de esto. Hechos, capítulo 15. Versículo 5 en adelante. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Qué clara la palabra del Señor, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Un llamado a la firmeza, y el versículo nos indica quién fue el que nos dio esa libertad, el Señor Jesucristo. ¿Gozamos de esa libertad que tenemos en Cristo, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Hablemos algo en relación a la libertad cristiana. La teología del apóstol Pablo corría un peligro. ¿Cuál era ese peligro? Cuando él proclamaba que el reinado de la ley había llegado a su fin y que el de la gracia había comenzado, siempre es posible que alguien dijera, como ya hemos escuchado nosotros en varios lugares, entonces dirán algunos,
¿Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana? Es fuerte la expresión, pero sí se escucha. Si ya no hay ley, porque Pablo escribió a los romanos, el fin de la ley es Cristo, pero para el que cree, ¿verdad, hermanos? Para el que cree. ¿Es posible entonces que yo pueda hacer lo que quiera? Todas las restricciones de la ley se han anulado. La ley ha dejado de existir y la gracia me asegura el perdón de todos modos. Así piensan muchos. ¿Será verdadero y razonable esta forma de pensar a la luz de la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Ya ustedes ya tienen el pasaje en la mente, ¿verdad, hermanos? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oh, hermanos. Para el apóstol Pablo quedaban dos obligaciones que eran inamovibles. La primera, la obligación principal, que es para con Dios. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, él escribía: el amor nos constriñe. Leamos el pasaje. Segunda a los Corintios. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos pasajes nos indican, hermanos, de que yo no puedo de ninguna manera ensuciar ni malgastar una vida por la que Dios pagó con su propia vida. Repito, yo no puedo ensuciar ni malgastar una vida por la que Dios pagó con su propia vida. ¿Acaso costamos pocos? ¿Acaso costamos poco? El precio de nuestra redención, la vida, la sangre del Señor Jesucristo. Eso es un valor incalculable, hermanos. No existe. Es un valor eterno. La vida de Dios a favor de nosotros. Cuando venga la tentación, cuando estemos débiles, cuando el enemigo o nuestra carne nos ponga en una decisión, ojalá que todos pensemos lo que dice Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. No andamos en nuestras fuerzas, en nuestro poder, sino que en el poder de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Una segunda obligación, hermanos, es la obligación que tenemos para con nuestros semejantes. Ya vimos el amor para con Dios. Ese amor nos constriñe, nos obliga, hermanos, a tener temor reverente y buscar una santidad, rendir nuestras vidas para hacerle de olor agradable todo el tiempo. Y luego la obligación para con nuestro semejante. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Somos libres, hermanos, en Cristo Jesús. Pero nuestra libertad nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no podemos hacer absolutamente nada que dañe a nuestro semejante, porque en esto se cumple toda la ley. Es el amor que obra por la fe, hermanos. Un amor primeramente a Dios, porque Él nos amó primero, y luego un amor hacia el prójimo. Si cumplimos esas dos observaciones, ahí está resumida toda la ley. Porque si amamos al prójimo, le vamos a respetar su esposa. Si amamos al prójimo, no le vamos a robar, no lo vamos a difamar, etc. Qué precioso, hermanos. Versículo 2, siempre Gálatas 5 que estamos leyendo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto, hermanos, indica de que si los gálatas se circuncidan, desechan a Cristo. Eligen el camino de la observancia de la ley y dejan el camino de la fe de la gracia. Recordemos la enseñanza de los judaizantes: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Los gálatas estaban en peligro de deslizarse hacia el judaísmo. La circuncisión representaba un sistema de salvación por obras. Si ellos se sometían a una sola ley, tenían que observarla toda. Esa era la universalidad de la ley. Visto del otro modo, como lo vimos, si fallaban en una, fallaban todo. Pero si se sometían a una sola, tenían que observar toda la ley. Ellos de esta manera, Cristo no les iba a aprovechar para nada. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Este sistema de la ley era un sistema de salvación por obras, un evangelio de esfuerzo humano, totalmente aparte de la gracia divina. Era la suplantación de la ley por la gracia. La circuncisión significaría separación de Cristo.
3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien admite la validez de la circuncisión, tiene que admitir la validez de todas las demás demandas de la ley. Ya hemos hablado en relación a esto. Si alguien toma la posición de que el camino para la aceptación ante Dios y el medio de salvación es guardar la ley, entonces la tiene que guardar en su totalidad. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 3 y está muy claro. Pablo, hermanos, está tratando de abrir los ojos de los Gálatas a lo que ellos tenían delante. Gracia o ley. Ellos tenían que escoger. O sea, libertad o esclavitud. Nosotros conocemos la libertad en Cristo y conocimos la esclavitud cuando Cristo no estaba en nosotros. De alguna manera nos dieron a escoger. ¿Quieren seguir siendo esclavos del pecado? ¿Quieren seguir esforzándose a buscar el favor de Dios por sus propios méritos? Imposible, imposible. El hombre no puede. Solo Dios puede hacer esa obra de gracia en el corazón del pecador. Y gracias a Dios porque la hizo en nosotros. Y por eso ahora somos libres en el Señor Jesucristo. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este versículo pone en evidencia a aquellos que intentan justificarse por la ley. Estar entre estas personas significa que de nada, hermanos, les aprovechará Cristo. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo. Nosotros mismos, hermanos, cuando creímos, fuimos puestos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, añadidos al cuerpo del Señor Jesucristo, y ahora estamos en Cristo, y por estar en Cristo gozamos de todas las bendiciones espirituales. Esa es una bendición para todos los creyentes, porque aquel que se sitúa en una posición van a quedar privados de las bendiciones espirituales que solo provienen de la persona del Señor Jesucristo. Buscar la justicia por las obras, mis hermanos, significa cortarse de la fuente de toda bendición. ¿Hallamos alguna bendición espiritual lejos o fuera de Cristo? No, hermanos, todo es en Cristo. Entre más cerca estamos, más bendiciones, más gracia, más misericordia, más el amor de Dios. De la gracia habéis caído. Significa que aquellos que intentan justificarse por la ley o por obras o por méritos humanos han rechazado la gracia como principio para ser justificados ante Dios. Esto es la verdadera interpretación de este pasaje. Gracia o ley. Es imposible tener ambas cosas. No hay dos maneras de ser salvos. No hay dos. Solo una. Ni tampoco hay dos salvadores. Solo uno, el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es o la ley
o la gracia. ¿Por qué nos inclinamos nosotros? Por la gracia. Y ahora somos dichosos. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos dichosos, tenemos paz. Y tenemos mucha bendición. No podemos recibir al Señor Jesucristo y luego añadir nuestras propias obras. Claro, el creyente obra, pero ya en amor, producto ya de la fe, de una nueva vida, de una nueva creación, de un nuevo ser. Obramos porque amamos al Señor y queremos servirle. Eso es diferente. Cuando el hombre quiere añadir algo más a la persona y obra del Señor Jesucristo, está diciendo que la gracia de Dios y la obra del Señor Jesucristo no son suficientes para la salvación. ¿Y será cierto eso, hermanos? No. El Señor Jesucristo es el todo suficiente. Y su obra fue completa en la cruz. Consumado es, dijo ella, no hay nada que agregar. Nosotros no teníamos ni tenemos nada que hacer, nada que agregar, ningún mérito, nada. Todo lo hizo Él por nosotros en la cruz. Concluimos versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros, primer palabra. ¿Quiénes están ahí en esa palabra nosotros? En primer lugar se incluye el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros, dice él, porque él es el que está escribiendo esta carta. Nosotros. Él era un conocedor de la ley, hermanos. Observador de la ley. Pero el cambio que Dios, el Señor Jesucristo hizo en Pablo fue radical. Ahora él dice, nosotros. Y no solamente el apóstol Pablo, sino que en la palabra nosotros, todos los creyentes genuinos, nacidos de nuevo, redimidos en la sangre del Señor Jesucristo. Aquí no entran creyentes profesantes, solo creyentes genuinos, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Él conoce a los que son suyos. Él los conoce a todos. Cuando Él dice nosotros, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Quiere decir que nosotros esperamos la venida del Señor. Cuando Dios cumplirá todas sus promesas, cuando lo que nosotros somos en Cristo, esto es justos, porque hemos sido justificados, se manifestará de una manera plena, cuando seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando dice por el Espíritu, esto significa que somos enseñados e iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una gran bendición, ser enseñados e iluminados por el Espíritu Santo. Fe señala a los que estamos sobre el principio de la fe y no de las obras. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Para culminar, hermanos, debemos de darle gracias al Señor, porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y con Él lo tenemos todo. Que Él nos siga bendiciendo.